de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. Muy buenos días. Voy a tratar en pocos minutos de dar un pantallazo de la legislación argentina sobre capacidad jurídica que dista de lo que acaba de exponer la representante de Perú. Bueno, Argentina desde el año 2008 que ratificó la convención, empezó esta convención a ser aplicada porque la doctrina general argentina consideró que era indispensable, aún antes de su ratificación, que sea aplicada. Esto en virtud de lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional. Hubo fallos de jurisprudencia que avanzaron mucho en reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Uno o dos fueron objetados constitucionalmente, pero finalmente esto primó. Les decía entonces que en 2008 ratificamos la convención y en 2014 la convención pasó a tener jerarquía constitucional. ¿Cuál es la problemática que tenemos los notarios frente a este tema? En primer lugar, como en otras legislaciones, el principio general de toda persona es tener el ejercicio de su capacidad jurídica en plenitud, salvo aquellos casos en que el Código Civil le restringe especialmente la capacidad o una sentencia que le haya puesto límites a ese ejercicio. Nosotros tenemos una situación muy diferenciada entre la persona que está declarada con capacidad restringida o incapacidad de la que no lo está. Y nosotros dependemos notarialmente de esta base que da el Código Civil. No tenemos demasiada libertad, como en otras legislaciones que nos están diciendo, que podría de alguna manera el notario tomar alguna determinación distinta a lo que dice la sentencia de restricción de capacidad. El juez argentino puede declarar la restricción de la capacidad jurídica o eventualmente la incapacidad, cosa que fue muy criticada, por supuesto, por Catalina Grandas y quienes otorgaron también, dictaron la observación número 1 de la Convención. Puede, el juez decía, limitar el ejercicio de la capacidad jurídica a toda persona mayor de 13 años que padezca adicciones o a un problema mental que tenga la suficiente, diría yo, plenitud como para que esa persona se vea en la situación real de que el juez considere que si ejerce su capacidad jurídica puede hacerse un daño a su persona o a sus bienes. En estos casos, en que el juez considera que realmente se da esta situación, el juez para determinados actos va a disponer la restricción de la capacidad y va a designar los apoyos. No es el momento, y considero que ya todos sabemos que el apoyo que designamos, ya sea judicial o extrajudicialmente, es aquel que tiene por objeto asistir a la persona para que pueda ejercer su capacidad en la plenitud que sea posible respecto de su persona, de sus bienes o de su vida en general. Esto ¿por qué tuvo una gran crítica de la doctrina internacional? Porque nuestra legislación establece que en aquellos casos en que la persona que se quiere restringir su capacidad no responde a ningún apoyo, no puede manifestarse de ninguna manera, en esos casos el juez decide la discapacidad y le otorga y le designa un curador, es decir, el viejo sistema de la limitación total de capacidad. Este curador va a tener las características propias de la vieja legislación, con representación, y pedirá autorización judicial en los casos que fuere pertinente.
Lo que ocurre es que, a pesar de todos los derechos que se le reconocen a la persona cuya capacidad se está evaluando a efectos de su restricción, y puede no solo pedir su propia restricción de capacidad, sino que también puede actuar en el proceso, y hay una cantidad de derechos expresamente determinados. ¿En qué avanzó la legislación ahora respecto del viejo código? No solo que, como antes, podía pedir su propia discapacidad, sino que además se necesitaba un dictamen médico, únicamente podían hacerlo en aquellos casos los psiquiatras. Ahora, la nueva legislación que ya se impuso con la Ley de Salud Mental 2 años antes, se obliga a tener un examen interdisciplinario. Ese examen interdisciplinario durante el proceso es el que va a asesorar al juez para que en esa sentencia diga estrictamente cuáles son las capacidades que se le limitan. En este contexto, y sin entrar en más detalles, yo lo que les digo es que nosotros como notarios, si tenemos la capacidad restringida de la persona, tenemos que atenernos exclusivamente a lo que dice la sentencia. Distinto es el caso de qué tenemos que hacer con aquellas personas que, sin tener la capacidad restringida, tienen alguna incapacidad natural, y que nosotros sí ahí tenemos que evaluar seriamente. El notario argentino tiene que evaluar el grado de discernimiento que tiene el requirente, para lo cual, y como decía Juan hace un rato, es indispensable y de gran importancia las audiencias previas. Las audiencias previas hacen que nosotros como notarios podamos evaluar realmente si esa persona tiene discernimiento para el acto que pretende otorgar. Ahí está, diría yo, el quid de la cuestión, porque en la práctica es cuando se necesita a un notario con conocimiento realmente de toda esta temática, y lo fundamental que nosotros decimos desde las instituciones notariales, que no se nieguen a prestar el servicio sin hacer una evaluación correcta. El tema que trae Perú es un tema totalmente distinto, sin hacer comparaciones, pero nosotros la designación de curador, de apoyos, tiene que hacerla exclusivamente el juez. ¿Por qué? Porque en esa designación de apoyo se le da todas las facultades que puede hacer para asistir a la persona. No obstante, el Código Civil determina que eventualmente podría el juez designarle a ese apoyo algunas facultades de representación para ciertos actos determinados. Otra cosa importante es que la persona, el interesado, la persona con discapacidad restringida, puede aportar en el proceso la designación de un apoyo que le parezca lo mejor para sus intereses. El juez debe evaluar en ese caso la designación que se propone y fundamentalmente tener en cuenta que no puede esa persona en ningún caso ejercer una influencia indebida sobre la persona con discapacidad. La designación de apoyos fuera del orden judicial es algo que estamos tratando de indagar y estudiar y ver de qué manera, sin modificar el código, podríamos dejar entrar una competencia notarial. Estamos pensando seriamente en si los apoyos informales o los extrajudiciales de que habla la legislación nos podrían abrir la puerta para este fin. Desde ya les digo que nosotros también tenemos la posibilidad de la voluntad anticipada, como lo explicamos antes, que más o menos se rige con las mismas disposiciones tanto en España como en otros países latinoamericanos. Muchísimas gracias, doctora Tilia.